Hay algo que muchas organizaciones miran, pero no siempre saben interpretar. Las denuncias. ¿Cuántas hay? ¿De qué tipo? ¿De qué áreas vienen? Pero hay una pregunta que casi nunca aparece. ¿Qué dicen esas denuncias sobre la organización? Porque quizás no son solo casos aislados. Esto es Ética en Conversación, un podcast de Resguarda sobre lo que pasa cuando la ética y el compliance dejan de ser teoría y se convierten en decisiones reales. Hoy vamos a meternos en eso, no tanto en cómo gestionar denuncias, sino en cómo leerlas. Y para eso hoy le doy la bienvenida a Pablo Paladini, CEO de Resguarda, que hace años trabaja en investigaciones, cultura organizacional y todos estos temas en la práctica. Y la idea es bajar esto a algo un poco más concreto. Cuando aparece una denuncia, ¿qué información hay ahí que muchas veces no estamos viendo? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Bruno? Eh, ¿Qué es lo que no estamos viendo cuando tenemos una denuncia? En general, lo que hay que analizar, más allá de lo que es el texto de la denuncia, el gran punto, a mi forma de ver, y lo que veo, digamos, también en base a la experiencia, es analizar el contexto en donde se da la denuncia. Ese es un punto bastante clave, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero que hace mucho a la relevancia en sí mismo de lo que es el caso, ¿sí? Dependiendo, digamos, del contexto, el caso puede ser muy grave o puede ser menos grave. Así que creo que el punto del contexto, analizar correctamente el contexto, independientemente de lo que sean las normas que tenga la empresa para sancionar o para tipificar cada caso, creo que el contexto en donde se da la denuncia es muy importante. Claro, porque muchas veces uno se suele quedar solamente con la denuncia y solamente la información que viene en la denuncia y no analizar lo que hay alrededor. Es que todo lo que ocurre con una denuncia ocurre dentro de un determinado contexto. Y las variables que sean en ese contexto son amplias, dependiendo del tipo de empresa. Entonces, un caso de acoso depende mucho, digamos, de el tipo de análisis que vas a tomar, digamos, a la hora de poder analizarlo bien, o el tipo de medida o el tipo de profesional que vas a elegir para que lo analice el caso depende mucho del contexto específico. No es lo mismo, digamos, una empresa que tiene una sola locación que una empresa que es regional. Eh, Depende mucho también, digamos, de la cultura del lugar en donde se da también, digamos, el caso. No es lo mismo un caso de acoso, no sé, en un pueblito de Brasil que en una gran ciudad de Colombia o en Argentina o en Chile o en México. Se dan, digamos, siempre los contextos son distintos. Entonces, el buen investigador, el buen analista, el comité, digamos, que está bien aplomado y entiende perfectamente, digamos, cómo tiene que tratar todo esto, siempre va a considerar, digamos, el contexto como un punto de partida en donde se está dando el caso, ¿sí? A veces hay cuestiones de tiempo en donde los comités tienen que sacar, digamos, los análisis y tienen que resolver, digamos, estos problemas, pero siempre es bueno, digamos, que se tomen un poco el tiempo para analizar en dónde se está dando el caso, ¿sí? Independientemente de lo que es el caso en sí mismo y de la gravedad que tenga, ¿no? Clarísimo. Y entonces podemos interpretar también que cuando llega una denuncia también es un poco un síntoma de lo que está ocurriendo dentro de la organización para analizar ese contexto también, ¿no? Sí, sí, siempre es un síntoma. La denuncia refleja de alguna forma un síntoma de lo que está pasando. Hay un problema determinado, digamos, en un área o en una locación de la compañía y la denuncia es un disparador, eh, es un trigger, digamos, que se dispara básicamente porque hay alguien que quiere solucionar algo dentro de la empresa. Y ese algo puede ser algo que sea netamente puntual o puede ser algo más general, y los enfoques van a ser distintos conforme, digamos, el caso, ¿no? Si es algo puntual, bueno, seguramente van a poder remediar de manera puntual algo que esté pasando con una persona, con un grupo de personas. Y si es algo un poco más general, bueno, las medidas van a tener que ser distintas. Seguramente van a ser más agregadas, menos específicas y van a tener que tomar otro tipo de medidas, ¿no? Claro, entonces como que las denuncias son como, digamos, señales de lo que está sucediendo dentro de la organización
y no habría que quedarse, más allá de que es muy importante resolver la denuncia, sino también es pensar, bueno, qué está sucediendo en la organización que le permitió, o sea, que permitió que este hecho suceda. Bueno, ahí es donde estás tocando, digamos, los temas particulares y los temas generales. O sea, si es algo, digamos, que está permitiendo la organización, cuando te digo el tema del contexto, eh, se da en lo que se puede llamar jerga, ¿no? Digamos, hay jergas determinadas, digamos, en ciertos lugares de la empresa. Uno no puede analizar con una misma regla todos los lugares de la compañía. No es lo mismo la administración que el taller, no es lo mismo el área de mecánica que el área de logística. Son jergas distintas, son análisis distintos, o sea, son tratamientos distintos. No es lo mismo analizar, tal vez sí se puede ser, bueno, dos casos de acoso en la misma oficina se pueden analizar con la misma vara, pero también, digamos, hay dinámicas de equipo, dependiendo, digamos, del liderazgo que tenga cada uno, que hay que tener en cuenta. A lo que voy con esto es, tampoco hay que perderse demasiado en estos detalles, ¿no? Digamos, en cuestiones generales. Pero sí tenerlos presentes. Acá la cuestión es que hay que tener una gran cantidad de herramientas para evaluar el caso y no centrarse solamente en una regla de sancionar directamente, digamos, todo lo que pasa. Porque ahí es donde se pierde un poco el foco del tema. Y hay casos en donde el mismo caso, en distintos contextos, seguramente generan sanciones distintas, porque las prácticas de cada lugar son distintas. Bien. Y entonces, por ejemplo, del lado de la empresa que recibe denuncias, podemos decir que también tiene que empezar a observar si es que existen ciertos patrones que se repiten, no sé, por ejemplo, áreas donde hay más denuncias o tipos de denuncias, porque eso también es algo a prestar atención para accionar sobre eso, ¿no? Sí, completamente, completamente. De hecho, podés inducir también a que se denuncie haciendo determinadas campañas. Si vos detectás, digamos, que hay algún patrón en particular, digamos, en algún área de la compañía, os podés inducir también a que, dando ciertas garantías, podés inducir a que gente, digamos, de ese lugar pueda hacerte llegar información y a través de la denuncia, del canal de denuncias, de manera anónima y con todas las garantías, para poder detectar esos patrones. Cuando detectás un patrón, bueno, ese es las medidas seguramente van a ser mucho más generales y van a ser mucho más agregadas y van a tener más resultados. Cuando tocas algo puntual, seguramente vas a solamente, digamos, afectar el rendimiento de un equipo en particular. ¿Sí? Cuando detectas patrones está bárbaro porque lo que puedes hacer es trabajar de manera más agregada en toda la compañía. Y hablando un poco también de patrones, yo supongo que la mayoría de las empresas, organizaciones que implementan un canal de denuncias lo hacen pensando con el objetivo de mitigar ciertas cuestiones por ahí de fraude o cosas más complejas. Y entiendo que es una realidad que el común de las denuncias son más cuestiones diarias del día a día de los colaboradores que están dentro, ¿no? Sí, sí, hay una cuestión de probabilidad y una cuestión de... Bueno, el canal de denuncias o sea, ha nacido, digamos, como un elemento de control interno vinculado con tema de fraude. Originalmente, digamos, nace por ese lado, y de hecho es el elemento, la denuncia es el elemento más productivo a los efectos de poder detectar un fraude. Ahora, un fraude no se comete todos los días, digamos, dentro de la compañía. Posiblemente se dé cada tanto, porque hay una cuestión estadística acá, Bruno. Hay más probabilidad de que existan problemas entre personas, ¿sí? Y sobre todo con la dinámica de los equipos y demás, a que es más probable eso que haya gente con posibilidad, digamos, de acceder a ciertos activos de la empresa a los efectos de cometer fraude. Entonces, sí, generalmente, digamos, la mayor cantidad de denuncias está vinculada más con temas humanos, ¿no? Con temas de maltrato, con los temas de acoso, algún acoso más subido de tono que otro, eh, con temas culturales que se dan en cada lugar, en cada país y demás, y hay menos casos vinculados, digamos, con fraude en proporción a lo primero, ¿no? Pero eh, es un tema estadístico, por un lado, es un tema de foco también. Hay empresas que lo que más les interesa son los temas de fraude y está bien, eh, porque a veces es lo más relevante desde el punto de vista del control interno, eso. Pero también hay que tener en cuenta, digamos, que
todos los temas vinculados con la parte humana, ten en cuenta, digamos, que los fraudes los comete un humano. Entonces, en general es un comportamiento cíclico, digamos, que se da también en las organizaciones. No es que detectan un fraude y nunca más van a detectar un fraude vinculado con ese caso. A veces, digamos, las cuestiones humanas son disparadores de fraude. Entonces, por eso es bueno también cuidar estos aspectos, digamos, humanos. No por nada, digamos, está también la teoría del bienestar dentro de la empresa y todo esto para aplacar de alguna forma esa posibilidad estadística que se da, una propensión a que la gente pueda llegar a cometer fraude en la medida que encuentre, digamos, las puertas abiertas como para cometerlo, ¿no? Desde tu experiencia me sabrás decir mejor, hay ciertas áreas dentro de las organizaciones que tienen más tendencia a recibir denuncias y entonces por ahí es una señal de alerta cuando una empresa no está recibiendo denuncias de esas áreas. Las empresas son muy distintas en general, porque hay liderazgos distintos, hay direcciones distintas, hay bajada de línea distinta, hay contexto, ¿no? Volvemos al primer punto de nuevo. Se dan casos distintos en empresas similares o mismo en casas matrices en distintos países. Entonces, hay una diversidad ahí desde el punto de vista estadístico también que no te podría decir. En general siempre se habla de que el área de compra es la más propensa a cometer fraude. Pues ya te digo, porque tiene acceso, por ejemplo, las áreas de compra en general se dice o se menciona o está la estadística armada, que tiene más propensión a poder llegar a cometer hechos de corrupción, ¿no? Sino, por ejemplo, las áreas grandes, por ejemplo, los fraudes contables generalmente se manejan, digamos, en el área contable, o sea, claramente, digamos, viene por ese lado. Los fraudes financieros están más vinculados tal vez, digamos, con áreas de tesorería o con manejos financieros o también contables y de libros y demás. Ahora, los casos de acoso se dan en todas las empresas, generalmente en donde hay más cantidad de fricciones entre las personas, donde hay más tratamiento de las personas. O sea, si tenés poco tratamiento de equipo, si tenés equipos en donde hay menos gente, hay menos probabilidad de que ocurra por una cuestión matemática estadística. Teniendo en cuenta, digamos, todo esto, vos podés de alguna forma, digamos, verificar, digamos, si existe o no existe. Bueno, también hay una cuestión, digamos, que si no existen denuncias en una empresa, pueden ser varias cuestiones. Digamos. Uno puede ser, digamos, esté mal comunicado el canal. Hay un aspecto, digamos, que el otro día hablábamos, que era posiblemente las áreas en donde vos seleccionaste, digamos, que van a recibir las denuncias, no son aquellas áreas más confiables para la gente. Por eso es muy importante en el momento de conformar el comité, conformarlo con personas que gocen de buena reputación, ¿sí? Y después tenés también la posibilidad, una tendencia natural de que la gente no quiera realizar denuncias, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que es una buena práctica para las organizaciones que dejen de tomar solamente las denuncias como casos a analizar y que lo tomen como información de cómo está, cuál es el estado real de lo que sucede cotidianamente. Sí, sí. Sí, ahí pasamos a lo que sería, digamos, un grado de análisis. En general eso va por etapas también, ten en cuenta, Bruno. Las empresas arrancan, digamos, el canal de denuncias eh, a los efectos de poder cumplir muchas veces con normas o con mejores prácticas y ver a ver cómo sea. Generalmente el primer año es un año de prueba, donde empiezan a tantear un poco, digamos, la herramienta y ver qué sucede. Y ya después con el resto, los años venideros, nosotros tenemos empresas que hace más de 10 años que están, ya tienen muy aceitado todo lo que es la gestión de todo esto. Entonces ya puedes empezar a trabajar con indicadores y con análisis más en general y ver qué es lo que está pasando, cuándo empieza a bajar demasiado un lugar, de dónde vienen más cantidad de denuncias, gente que la han denunciado probablemente más de una vez o alguna vez, entonces ya lo puedes tomar como antecedentes y podés empezar a limpiar un poco, digamos, la empresa de cosas o gente que no es muy santa y está haciendo cosas que van en contra un poco de lo que serían las buenas prácticas de la compañía. Perfecto. Y después también podemos decir que eh, otro error de los que suele ocurrir es que em, se cierra uno a pensar que el problema puede llegar a ser la persona que está denunciando
y no mirar a través de, de lo que nos dice esa denuncia, que tenemos que mirar más allá, ¿no? Bueno, ese es un punto que se da generalmente en los primeros años o en gente que es más inexperta, en general, o cierta gente que tiene características muy particulares. En general, con el tiempo, en particular siempre, como regla general, siempre tenés que centrar en la información y no quién la da la información, sino, como el dicho, que matás al mensajero y el mensaje no es responsabilidad del mensajero. Entonces, eh, por eso vos en un momento dijiste, bueno, es una señal todo esto. Una vez el canal de denuncias es un sistema de señales también en sí mismo, en donde vos podés ir viendo en dónde tenés foco de conflicto dentro de la compañía. En algún momento hablamos siempre cuando estaba muy de moda el tema del mapa de riesgos, después ya pasó a ser algo más un commodity dentro de las compañías, pero cuando nace el tema del mapa de riesgos, decíamos, bueno, a ver, empezar a mezclar los riesgos que se dan, digamos, también a través de una cierta trayectoria del canal de denuncias dentro de lo que es la compañía, y mezclarlos con el mapa de riesgo de negocio que tiene la empresa, para poder empezar a gestionar todo junto. Entonces, eh, a los efectos, digamos, de si vos lo analizás con lupa, todo esto, siempre el caso tenés que analizar la información que viene dentro del caso, independientemente de quién lo dijo. Pero nada, a veces, y sobre todo, digamos, en instancias más primerizas de lo que es la implementación del canal, vos tenés a veces gente que quiere saber quién fue el que hizo la denuncia. ¿Por qué? Porque le trae un problema, porque lo hace trabajar de más, por lo que sea. Y es un error. En general es un error. No quiere decir que siempre sea un error, porque a veces puede llegar a ser que haya gente que se adicta, digamos, a hacer denuncias y al final después te hace perder mucho tiempo y todo. Pero hasta eso en sí mismo es una buena señal, ¿no? De alguna forma, porque uno puede entender de alguna manera qué está pasando en un determinado lugar si hay continuamente denuncia y algo está funcionando mal. Hasta inclusive en algún momento decíamos que, bueno, si la información no es exacta, o mejor dicho, digamos, no es muy verídica, ¿sí? Inclusive también está pasando algo. Digamos, si a una persona la están denunciando por algo que nunca hizo, algo está diciendo eso también. Eh, a ver, es medio fuerte, digamos, mencionarlo, pero bueno, en general, digamos, tanto la información precisa, que me digan en tal lugar está pasando tal cosa y eso sea 100% verídico y real y esté bien pragmático analizado, perdón, comunicado, sirve tanto, ¿sí? Como si es todo lo contrario. Porque alguna situación rara está sucediendo ahí. No por nada, digamos, lo están haciendo, digamos, todas estas cosas, ¿no? Claro, entonces, además de la denuncia en sí, también es importante ver cómo se denuncia, en el sentido de cómo está expresada la denuncia. No, como está expresada la denuncia es más un tema, eso depende, digamos, también la empresa. Hay empresas y también del área y todo. O sea, cómo está expresada específicamente la denuncia. En general, digamos, trabajamos mucho en el tema de capacitar cómo se hace una denuncia y que si de alguna forma alguna persona quiere hacer una denuncia, vale más que se haga con determinadas características, que sea clara, que esté bien redactada, que esté bien identificada la persona o el grupo de personas a la cual está vinculado el hecho que quiero denunciar, digamos, para que sea claro, porque básicamente esto después lo va a tomar una persona dentro de la compañía, in-house, y lo que va a hacer es investigarlo. Entonces, cuanto más claro, digamos, y más cantidad de información, digamos, tiene todo esto, obviamente más si tiene evidencia y demás, va a ser mucho más rápido el camino de la investigación. ¿Sí? Si no lo tiene, bueno, va a tener más trabajo el investigador. Pero eso es más un tema de técnica de reacción y que en general hemos tenido buenos resultados después de capacitaciones y después de talleres que hemos hecho internamente en empresas. Eh, Me acuerdo el año pasado habíamos hecho también una especie de consultorio en donde la gente preguntaba cómo hacer la denuncia y demás. Eso es bueno a los efectos de que quien quiera hacer una denuncia, que la haga bien y es un golazo por ese lado, ¿no? Mucho más rápido después de la investigación. Eh, pero lo otro estaba más vinculado, digamos, con el síntoma que te está diciendo. Vos antes decías, bueno, un síntoma. Sí, es un síntoma. Si una persona, digamos, o muchas personas tal vez no están contentas, digamos, con alguien dentro de la compañía, y no hay razón, pero
pero lo denuncian, bueno, está diciendo algo ahí adentro. Tal vez el jugador que puse en un determinado lugar, en una determinada posición, digamos, no es el mejor. Y esto puede llegar a hacer cambiar también, digamos, temas de rendimientos y todo, ¿no? Dentro de los equipos. Hay algo que vamos a hacer a partir de ahora en todos los episodios, que es tomar un mismo caso y mirarlo de distintos enfoques dependiendo lo que venimos conversando. O sea, la idea no es llegar a una única respuesta, sino ir entendiendo cómo cambian las decisiones en base a cómo se miran las cosas. Entonces, el caso es el siguiente. Hay una denuncia anónima que acusa a un gerente de comportamiento inapropiado. No se cuentan con pruebas directas. Su equipo lo defiende. La persona denunciante pide confidencialidad absoluta, pero el tema comienza a circular informalmente dentro de la organización. En base a lo que venimos mirando, mi primera reacción sería, hay que ver si esto pasó o no, pero entiendo que hay otras cosas también a mirar. Que siempre cuando cae una denuncia, el punto, por eso estábamos hablando antes, esto se vincula también con lo que dijiste vos, de verificar, bueno, quién fue el que hizo la denuncia, ¿no? O sea, quién hizo la denuncia. Cuando una persona quiere ver qué hizo la denuncia, está vinculando, digamos, a la persona con la calidad de la denuncia. Entonces, se empieza a enviciar de alguna forma la investigación. ¿Por qué? Porque si una persona, digamos, que hizo la denuncia no goza de buena reputación, probablemente la información que surja de todo esto, esto pasa, digamos, en la vida diaria y en nuestras relaciones personales también. Si tenemos una persona, digamos, de mala calidad o una persona que emite información generalmente de mala calidad, la denuncia que emite seguramente la voy a considerar de mala calidad. Ahora, si lo analizás de manera pragmática, esto no quiere decir que sea así. Entonces, por eso lo mejor es, por eso defendemos tanto el anonimato, porque nos obliga a ser pragmáticos de alguna forma en el momento de hacer la investigación. Ahora, en el caso que vos comentás, lo primero que tenés que hacer es verificar, digamos, si esto es o no es así. ¿Sí? El primer punto del investigador es verificar, digamos, si el hecho, si puede comprobar la existencia o no del hecho, ¿no? Digamos, el móvil, de alguna forma, o la hipótesis que tenés de que sucedió esto en un determinado lugar, a tal hora, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si le pegó o no le pegó, básicamente. Entonces, después lo que tenés que buscar es elementos que a vos te ayuden a validar, digamos, si le pegaron o no le pegaron, si se robó o no se robó, si lo maltrató o no lo maltrató, le gritó o no le gritó. ¿Sí? Y si es algo puntual, lo que decíamos, o es algo que pasa todos los días. Ahora, en el caso que vos mencionás, bueno, o sea, si todo el equipo, digamos, lo defiende y dice que no, que es excelente y demás, bueno, tal vez tenés que buscar gente fuera del equipo a ver si encontrás elementos, digamos, elementos que te ayuden, digamos, a validar o no el hecho. O sea, si vos analizás con todo el equipo te dice, digamos, que no, que la persona es excelente, que nunca pudo haber hecho algo así y demás, y probablemente estés más del lado, digamos, de no validarla la denuncia. ¿Sí? Ahora, si empezás a encontrar gente, digamos, fuera de su equipo, que empieza a validar el hecho, probablemente tengas que buscar, digamos, una actitud de esta persona que no está vinculada con su equipo, sino que está más vinculada con el entorno del equipo. Entonces, y bueno, tendrás que validarlo, digamos, de alguna forma. Siempre, siempre, siempre se tiene que verificar el hecho. Siempre tenés que ir a verificar el hecho. Ese es el gran punto independientemente de quién la hizo, de quién es la persona denunciada, de todo. Después todo este condimento de quién la hizo, o mejor dicho, quién es la persona denunciada, eh, cuál es el rango que ocupa, cuál es la posición, cuál es la tarea. También hay todo un juego, digamos, que está vinculado con todo eso, que va de alguna forma, de alguna manera te está moldeando un poco la investigación y de hecho también la potencial sanción. Más allá de que la sanción no es responsabilidad del investigador, la sanción es consecuencia, digamos, de una investigación y la toma una persona conforme a la evaluación que haga de la investigación. Pero sí, el principal punto, Bruno, siempre en una denuncia es validar o no lo que está pasando. Y después viene todo el derrotero de cuestiones de si es algo puntual, si es algo general, si se puede estar dando en otros lugares, esta persona donde estuvo trabajando, en caso de que lo valide.
probablemente, digamos, en los lugares donde estuvo también fue pegando un poco toda esa práctica o esa mala práctica, en caso de que sea así. Bueno, empieza todo el análisis posterior que vale la pena hacerlo y que se dispara, digamos, con una denuncia simple. Claro, entonces podríamos de cierta forma resumir como hay que investigar el hecho, que es lo fundamental, pero a la vez, a partir de esta situación, leer el sistema. Total. Sí, 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 totalmente. Arrancar primero por el hecho, validarlo, verificar y después chequear, obviamente en ese análisis, ¿no? Metes todos estos condimentos del análisis de contexto, de verificar dónde se está dando, ver un poco las prácticas generales que se dan dentro de ese área o dentro de esa región o dentro de esa sucursal o lo que sea. Y después avanzar a ver, bueno, si esto está generando otros problemas también. ¿Sí? Eso, digamos, creo que sería la mejor práctica y la mejor forma de darle una integridad a todo este caso. Y bueno, un poco también a modo de resumen de lo que venimos viendo, eh, yo interpreto que, por ejemplo, lo que me llevo de hoy, de la conversación que tuvimos, es que las denuncias no son solo problemas, sino que en cierta forma son información de lo que sucede y de lo que es una organización. Después también que son importantes los patrones, no solamente quedarse con casos aislados, sino que mirar cuando hay una cierta repetición de casos o prácticas, que eso también es un síntoma de algo está sucediendo y hay que mirar un poco con ese foco. Y después también diría que es importante identificar cuando no hay denuncias, por qué son las causas también, ¿no? Total. Sí, es un poco, digamos, todo esto que fuiste comentando, le podría agregar, digamos, también seleccionar adecuadamente quién va a analizar, digamos, todo esto, pues las personas, digamos, que puedan analizar, digamos, estas cosas. No es una persona, tiene que ser alguien, el otro día lo hablamos en una capacitación, tiene que ser gente que tenga experiencia, que sea plomada, que goce de buena reputación. O sea, tener un buen comité de buena calidad, el resultado de todo esto en general va a ser un resultado de buena calidad. Entonces viene por ese lado. Para ir cerrando, primero te quiero agradecer, Pablo, por el tiempo y por la charla que tuvimos sobre este tema. Y para quienes están del otro lado escuchándonos, les dejo una pregunta para que se hagan. ¿Qué están diciendo de las denuncias sobre sus organizaciones? Y hasta acá llegamos con el primer episodio de Ética en Conversación. Hoy hablamos de lo que las denuncias pueden revelar sobre una organización cuando dejamos de verlas solamente como casos aislados, porque muchas veces la información más valiosa no está únicamente en lo que se denuncia, sino en los patrones, las señales y los comportamientos que aparecen detrás de cada caso. Esperamos que esta conversación les ayude a mirar las denuncias desde una perspectiva diferente. Y si creen que puede ser útil para alguien de sus equipos, de sus organizaciones o de sus redes profesionales, los invitamos a que lo compartan. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo episodio de Ética en Conversación.